la globalización. ¿En qué consiste esta visión pop, en pocas palabras? Consiste en la visión que identifica los cambios que en otros conceptos atribuiríamos a la mundialización, con sus desarrollos tecnológicos, con la globalización. Por ejemplo, se dice, bueno, la globalización es, y se puede hacer una especie de sumatoria, los grandes desarrollos tecnológicos que hemos tenido en los últimos tiempos, el mencionado Internet, las computadoras, etc., los misiles, la instalación de las bases espaciales, etcétera, 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 los adelantos en los medios de comunicación en general, de todo tipo, electrónico y de otro tipo, para transportar mercancías y para transportar personas, etcétera. Y es la ampliación a su máximo nivel hasta ahora de las relaciones entre los países, sobre todo las relaciones muy sagradas, adorables, de carácter comercial, la mundialización de ciertos patrones de comportamiento, de manera de vestir, de presentación de las mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, uno puede hacer ciertos resúmenes icónicos de lo que sería, según este punto de vista, la globalización. Globalización sería las tiendas Zara, que algunas compañeras, quizás no muchas, han visitado alguna vez. Zara ha llegado al extremo de que si uno compra un vestido, un pantalón, lo que sea, en Madrid, en México, en la Ciudad de México, en Londres o en Estambul, uno sabe exactamente que está pagando lo mismo que si lo compra en Estambul, que es lo que se paga en Londres, en México y en Nueva York. Incluso la etiqueta lo dice, ¿no? México, 350 pesos. Londres, tantas libras. España, tantos euros, etcétera, etcétera. Incluso, no sé si con esto exagero, pero uno tiene la impresión de que hay incluso una voluntad de estandarización de las compañeras que nos atienden en esta tienda, ¿no? O que atienden a nuestras compañeras en su casa, ¿no? Son todas muy parecidas, ¿no? No sé si han notado ustedes esto. Allí se impone cierto patrón. Y esto se puede lo mismo decir en términos, en los términos siguientes. Globalización es el proceso de McDonaldización del mundo, ¿no? O de Walmartización del mundo. De tal manera que la globalización es todo este proceso incluido una noción de progreso social que observamos en los últimos quinquenios, los últimos lustros. Yo siempre recuerdo una conferencia que dio el señor Felipe González, por varias ocasiones presidente de España, aquí en la UNAM, invitado por el exrector, al principio de la rectoría anterior, de La Fuente, y en la UNAM, CEU, transmitida por televisión con mucho escándalo, mucha publicidad. Y el discurso del señor González a los universitarios era más o menos el siguiente, resumo. Señores profesores, señores estudiantes, por ningún motivo, era por supuesto una conferencia sobre la globalización lo que daba el señor Felipe González, por ningún motivo nosotros podemos ir contra la globalización. Nosotros debemos insertarnos en la globalización y seguir los impulsos de la globalización. Y luego aclaraba, y ya íbamos entendiendo qué entendía él por globalización. ¿Cómo podemos desarrollar un sistema educativo adecuado en nuestras universidades si no tomamos en cuenta todos los avances tecnológicos que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de enseñanza, investigación, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos hacer ciencia o realizar nuestras labores docentes
si queremos renunciar. ¿Se escucha bien o hay reverberación? ¿O soy yo el que escucho la reverberación? ¿Escuchan bien? Ok. O no podemos plantearnos, decía González, realizar nuestra tarea docente de investigación sin mantener, ampliar, globalizar los vínculos con todos los puntos del mundo necesarios para el caso. Entonces, claro, entendimos de qué se trataba. ¿Cuál es el objetivo de difundir esta visión de la globalización? Porque de esta manera se difunde una visión de la globalización con la que, por supuesto, cualquier persona mínimamente racional y razonable no podría estar en desacuerdo. ¿O hay alguien suficientemente demente como para querer que renunciemos al internet, a la web, a los medios nuevos de comunicación, de transporte, etcétera? Nadie en su sano juicio, supongo yo, estará en contra de que aprovechemos al máximo estos adelantos. Por tanto, racionalidad, sentido común, equilibrio mental y apoyo y aceptación de la globalización resultan prácticamente sinónimos. Es decir, no se puede ser, como digo, racional y no aceptar la globalización como una realidad y como una realidad positiva. El punto es que, a mi juicio, la globalización en realidad es mucho más que eso. Y en realidad, entre las cosas que es con las que menos tiene relación y en el sentido de que son menos importantes para la globalización, son las que acabo de mencionar. ¿De qué en realidad estamos hablando cuando hablamos de globalización? Creo yo que la globalización es mucho más que un conjunto de artefactos tecnológicos, adelantos tecnológicos, nuevos métodos, etc. Que la globalización es en realidad varias cosas. Es una propuesta cultural, una propuesta civilizatoria, con contenidos, valores y principios propios, que son una ruptura con etapas anteriores. Y también, por supuesto, como siempre, una profundización de tendencias que teníamos antes. La globalización es una novedad desde el punto de vista económico. Implica transformaciones en las relaciones sociales, sobre todo relaciones laborales, relaciones socioeconómicas de todo tipo. Y la globalización implica un proyecto político sumamente elaborado, desarrollado a partir de las mentes más elaboradas del pensamiento liberal occidental. Y cuarto, en términos de resultado, es el proyecto más exitoso desarrollado por el capitalismo liberal, y ahora llamado justamente por ello, por estar en esta nueva etapa neoliberal, desarrollada en los últimos 200 años de hegemonía del pensamiento liberal. Aquí entonces hay un conjunto de elementos concatenados y jugando todos al mismo tiempo, que dan por resultado este tremendo proceso que llamamos globalización y que implica entonces ya una visión de los acontecimientos que está trayendo consigo la globalización, que no pueden ser vistos sin más ni más, o por lo menos en primera instancia, no tan fácilmente, como un proceso positivo para el momento que está viviendo la humanidad. Más aún, si uno lo piensa bien y analiza estos procesos y sus resultados, lo más probable es que llegue a la conclusión, como hemos llegado algunos justamente analizando lo que ha estado pasando en los últimos tiempos desde diversas perspectivas y en relación con diversos problemas, que la globalización, más que la gran fortuna para los pueblos, las naciones y para la humanidad entera, es probablemente un mortal peligro para la humanidad. Es un proceso que pone en peligro la sobrevivencia misma de la humanidad. El problema es que la globalización ha sido preparada de una manera sistemática y
elementos, como dije, sumamente elaborados. Hay entonces varios mitos sobre la constitución misma de la globalización, antes de hablar un poco de sus contenidos. El primer mito es un mito político. Es el mito de que en el proceso de la globalización no intervino para nada ninguna fuerza que no sea una fuerza irresistible de los procesos sociales. Para esto, antes de seguir, entonces, yo propondría, para que nos entendamos, que distinguiéramos claramente dos procesos diferentes para cerrar esta parte de la caracterización pop de la globalización. Que distingamos lo que los franceses llaman el proceso de mundialización de lo que estamos llamando como proceso de globalización. El proceso de mundialización es un proceso que inicia prácticamente con el sistema capitalista, en la medida en que el capitalismo se convierte en un sistema mundo, como le llama Wallerstein, en un sistema mundial, y se internacionaliza, se mundializa. Es el proceso de mundialización. Entonces podemos llamarlo un proceso de articulación económica a una escala cada vez mayor, hasta con la pretensión de, y casi ya lo logran, de abarcar todo el globo terráqueo ocupado, y con la pretensión al mismo tiempo de crear una gran red de interrelaciones, no solo económico sino social, que sea en el campo de lo que para el capitalismo es fundamental, el campo del gran mercado mundial, en donde pasamos a ser no solo personas, sino sobre todo personas con características muy especiales que interesan al capital. Personas que son ciudadanos, es decir, son individuos, miembros de la sociedad, y que son consumidores, es decir, que compran mercancías y venden mercancías. Sobre todo venden fuerza de trabajo y compran mucha mercancía, que es trabajo muerto, como sabemos, pero que se ha convertido, merced a la llamada fetichización justamente de la mercancía, en lo más apreciado por los seres humanos en las sociedades occidentales. La señora Margaret Thatcher, en su momento, impulsora de esta etapa de que estamos hablando, de la vida humana, nos dio una fórmula grosera, y arrogante, pero que sintetizó muy bien la idea que está detrás de este mito político. Ella dijo la frase que resumimos por sus siglas en inglés, TINA: no hay alternativa. ¿Usted está inconforme con la globalización? Lo siento mucho. Es que frente a la globalización no hay nada que hacer, no hay alternativa. La globalización es esto. Y usted no tiene opción. Usted tiene que ser partidario de la globalización. De otra manera terminará muy mal. Desempleado, aunque muchos terminan desempleados, aunque creen en la globalización. Pero puede terminar también en el manicomio, por ejemplo, ¿no? O en lugares peores. Usted no tiene alternativa. No hay alternativa. ¿Y por qué no hay alternativa? Porque esta visión de la globalización, que se presenta como el proceso que llamamos mundialización, que ese sí es un proceso que, como dije antes, sería absurdo estar contra él. Ese proceso de expansión humana, de lo que algunos sociólogos llaman el proceso de densificación de las relaciones socioeconómicas, políticas, etc., a escala mundial. Y nadie en su sano juicio está en contra de eso, lo constata como un fenómeno que es fruto de la dinámica humana a escala mundial, a escala universal. El problema es que, como ya dije, la globalización es un poco más que esto. Pero con esto se quiere plantear la globalización como si la globalización fuese algo equivalente a una ley de la naturaleza, a un fenómeno de la naturaleza.
como si la globalización fuera algo así como la ley de la gravedad,